Dios le bendiga a todos. Te invito a ver este mensaje que tiene como tema: el pecado mata. El pecado mata. Escuche lo que le digo. El pecado mata. El pecado destruye. El pecado maldice. El pecado trae destrucción de hogares, destrucción de matrimonio, destruye a los jóvenes. El pecado mata. El pecado hace que los demonios se metan en los cuerpos. El pecado destruye iglesias. El pecado ha destruido a compañeros en el ministerio. El pecado ha destruido a familiares en el ministerio. El pecado tiene millones de almas en el infierno. El pecado convirtió a un ángel glorioso llamado Luzbel en el horrendo Satanás. El pecado mata. Váyase a los hospitales y mire los enfermos. El efecto del pecado está por todos lados. ¿Sabe cuál es la más grande preocupación de Dios? Salvar las almas de la condenación eterna. Es verdad que predicamos el evangelio para que haya prosperidad económica, para que haya armonía matrimonial y familiar, y todo eso es bueno, pero el mensaje principal del evangelio no es ese. ¿Sabe cuál es el mensaje principal del evangelio? Arrepentíos, convertíos, que el reino de los cielos ha llegado. Esta palabra que dice acá, renacidos, ¿sabe qué significa? Renacidos significa arrepentirse de los pecados, dejar todo pecado, toda maldad y volverse un hijo de Dios. Y cuando usted se vuelve un hijo de Dios, se va a volver un testificador, un predicador, un atalaya. Dios le dice a Ezequiel: vas a ir a Israel y vas a amonestarlos. Y Ezequiel sabía que amonestar es predicar duro contra el pecado. Lea los profetas de la Biblia, Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera. Hablaban duro contra la maldad y el pecado. ¿Sabe por qué? Porque el pecado mata. El pecado viene en caballería, como el jinete del caballo amarillo del libro de Revelaciones capítulo 6. Su nombre es muerte, y el Hades, el infierno, lo sigue. Es decir, que ese jinete mata a todos los que no son hijos de Dios, y el infierno se los traga. El atalaya del cielo dice a la humanidad: ahí viene la muerte, la maldición, el infierno. Prepárense, arrepiéntanse, dejen el pecado, dejen la maldad. Pero amonestar es hablar fuerte, hermano. Amonestar es decir al borracho, borracho, al drogadicto, drogadicto, al violador, violador, al hipócrita, hipócrita. Y cuando usted habla claro, como buen atalaya, y le dice a la gente las consecuencias que le va a venir, usted sabe que la gran mayoría de predicadores no hablan del infierno, no hablan de las consecuencias del pecado, no hablan. El mensaje más importante en estos 66 libros es de la salvación del infierno eterno. Y el problema más grande en la historia de la raza humana tiene un nombre: el pecado. El peor enemigo de la iglesia es el pecado. El peor enemigo de los pastores es el pecado. La gente no se va a salvar si no se arrepienten. Y como dice ese texto lema, si no somos renacidos, no somos nada, hermano. ¿Cuántos adoran a Dios? Cuando el pecado está en tu vida, aunque tú tengas la Biblia en la mano, aunque tú seas bautizado en una iglesia, aunque tú seas pastor, Satanás te tiene así, con el pie en la cabeza, te tiene amarrado y te dice: tú eres mío, tú no eres libre, aquí te tengo, acá te tengo amarrado. Pero la única manera de vencer a Satanás es vencer al pecado, y lo único que tiene poder de vencer al pecado es la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder.
Pero para que esa sangre te limpie del pecado, tú tienes que arrepentirte y decirle: Señor, yo quiero renacer. Ezequiel, hermano, cuando Dios le dice: anda, amonéstalos, tú eres un atalaya, Ezequiel dice: no, Señor, se van a molestar, me van a golpear, me van a encarcelar. Porque cuando usted amonesta, la gran mayoría de personas no recibe el mensaje, hermano. Si tú quieres ser un verdadero atalaya, tienes que declararle la guerra al pecado. Tienes que declararle la guerra a la inmoralidad. Tienes que declararle la guerra al adulterio. Tienes que dar un mensaje fuerte contra la maldad. ¿Y sabe qué? Va a haber muchos que se van a ofender, se van a molestar, se van a incomodar. Pero un verdadero profeta de Dios, un verdadero predicador del evangelio, un verdadero atalaya, va a ser perseguido por su mensaje. Miren las escrituras: Isaías perseguido, Jeremías perseguido, Ezequiel perseguido, Juan Bautista perseguido, Pedro perseguido, Pablo perseguido, Esteban perseguido, Jesucristo perseguido. Eran golpeados, eran encarcelados, eran difamados, eran insultados, porque ellos testificaban como atalayas, diciendo la verdad, diciendo de las consecuencias que vendrían si ellos no se arrepienten. Lo mataban. Al joven Esteban lo apedrearon, hermano. A Policarpo lo quemaron vivo. Y al príncipe los pastores, al maestro de maestros, al evangelista entre evangelistas, al apóstol, al profeta Jesucristo, al Hijo de Dios, lo azotaron, lo crucificaron. ¿Sabe por qué? Por el mensaje que daba. El verdadero atalaya va a dar un mensaje que, por un lado, los pecadores se van a arrepentir, los brujos se van a arrepentir, los hogares destruidos se van a restaurar, los drogadictos van a ser regenerados, los alcohólicos transformados. Acá está el pastor Marco Rao, que nos testificaba. Él era un borracho, agresivo, violento, que andaba en los cementerios, pero esta palabra lo transformó. Yo era un ateo lleno de soberbia, de filosofías, de ideas revolucionarias, pero esta palabra me transformó. Si usted predica el verdadero evangelio, la gente se va a transformar, los demonios van a salir disparados, pero también se va a levantar Caifás, se va a levantar Pilato, se va a levantar Judas, se va a levantar Amán, se va a levantar Faraón, se van a levantar Tobías, Zambalá. Ese es el precio de amonestar como buen atalaya. Ezequiel decía: Señor, no me mandes a amonestar, porque me van a tener odio, me van a repudiar, me van a rechazar. Y el Señor le dice a Ezequiel: no seas rebelde como la casa de Israel es rebelde. Anda, yo haré de ti un diamante fuerte, resistente. Tú tienes que ser un testigo. Hermano, lo que Dios quiere con esta convención es que cada caballero que salga de este lugar se vuelva un mensajero, se vuelva un profeta, se vuelva un evangelista, para que esta nación sea revolucionada por el poder de Jesucristo.
Si este video ha sido de bendición y reflexión en tu vida, te invito a que nos ayudes compartiendo este mensaje para llegar a muchas personas. Muchas gracias, que Dios te bendiga.